Queremos graficar cada desigualdad en un intervalo expreso usando la notación de intervalo. Aquí tenemos x menos 3, x OR igual menos 3, x menor que menos 3 y x OR igual menos 3. Así que para x es menos 3, porque menos 3 no está en este intervalo, hacemos un punto abierto en menos 3. Y los números son más grandes a la derecha, por lo que dibujamos una flecha a la derecha. Esto sería el gráfico de x is menos 3. De nuevo, el círculo abierto indica que menos 3 no está en este intervalo. A medida que avanzamos hacia la derecha en la línea numérica, nos acercaremos al infinito positivo. Siempre es útil indicar infinidad positiva e infinidad negativa en la línea de números si tiene que escribir el intervalo. Uso de la notación de intervalo. Para escribir este intervalo utilizando la notación de intervalo, debemos usar el menos 3 y el infinito positivo. Así que tendremos menos 3 al infinito positivo. Y entonces, porque menos 3 no está incluido en este intervalo, utilizaremos una paréntesis redondeada aquí. Si se incluye, utilizamos un soporte cuadrado. Y luego infinidad positiva y negativa. Siempre utilizará una paréntesis redondeada. Aquí tenemos el intervalo expresado tres formas. Aquí está el intervalo como desigualdad, aquí es como un gráfico, y aquí está utilizando la notación de intervalo. Mirando nuestro segundo ejemplo, tenemos x es OR igual menos 3. Aviso, ahora menos 3 satisface esta desigualdad y está en el intervalo porque 3 igual menos 3. Para mostrar menos 3 está en el intervalo, hacemos un punto cerrado en menos 3 esta vez. El punto cerrado indica menos 3 está en el intervalo, y la flecha todavía va a la derecha. Así que todavía nos estamos acercando al infinito positivo, pero ahora incluimos este punto final. Entonces, utilizando la notación de intervalo, la única diferencia es que todavía tenemos menos 3 para el infinito. Pero ahora usamos un soporte cuadrado en menos 3 para mostrar esto está en el intervalo. Y luego tenemos una paréntesis redondeada para el infinito positivo. Aquí tenemos x menor que menos 3, así que menos 3 no va a estar en este intervalo. Entonces, hacemos un punto abierto en menos 3, y los valores se vuelven más pequeños a la izquierda, así que ahora mostraremos a la izquierda, aproximando el infinito negativo. Así que aquí está el gráfico de nuestro intervalo. Y entonces para la notación de intervalo necesitamos usar infinidad negativa, y menos 3 hexanewtones este orden. Así que tendremos infinidad negativa menos 3. Otra vez, una paréntesis redondeada aquí, así como aquí, porque menos 3 no está en este intervalo. Y luego para el último ejemplo, tenemos x OR igual menos 3. Porque x puede igual ahora menos 3. Hacemos un punto cerrado en menos 3 y nuestra flecha es a la izquierda, otra vez, aproximando el infinito negativo. Así que en la notación de intervalo tenemos infinidad negativa y menos 3. Una paréntesis redondeada aquí y un soporte cuadrado aquí porque incluye menos 3. Ahora hay dos más cosas que quiero mencionar. No es muy matemático, pero aviso cuanto como las variables en el lado izquierdo de la desigualdad. El símbolo de desigualdad siempre va a apuntar en la misma dirección como la flecha para el intervalo. Y entonces lo último es algunas veces verá una nota de intervalo combinado de libros de texto con un gráfico en la línea de números. Lo que quiero decir es que en lugar de usar puntos abiertos y cerrados, a veces verá una paréntesis redondeada, y un soporte cuadrado a la derecha en la línea de números en lugar de usar los puntos abiertos y cerrados. Entonces, por ejemplo, puede ver este intervalo expresado con una paréntesis abierta aquí, y nuestra flecha a la derecha. Puede ver esto expresado como un soporte cuadrado con una flecha a la derecha. Este ves una paréntesis redondeada, flecha a la izquierda. Y este aquí sería un soporte cuadrado, flecha a la izquierda. Prefiero utilizar puntos abiertos y cerrados. Pero tanto sabe que puede ver esta notación en algunos libros de texto. Espero que hayas encontrado esto útil.